Listo, muchachos. Entonces vamos a revisar los 5 tipos de intervalos que van a ver en este tema. ¿Listo? Entonces, el primer tipo de intervalo lo vamos a llamar abierto y acotado. El segundo intervalo lo vamos a llamar de tipo cerrado y también va a ser acotado. ¿Listo? Acotado. El tercer tipo de intervalo lo vamos a llamar semiabierto, semiabierto y también lo vamos a llamar acotado. Vamos a empezar con estos tres y luego les explico los otros dos tipos de intervalos que tenemos. Bueno, listo muchachos. Entonces, la primera característica que tienen estos tres y que se diferencian es en la forma en que se escriben. ¿Listo? El primer tipo de intervalo, que se llama abierto y acotado, se escribe con paréntesis. Siempre se escribe con paréntesis. Y en este caso vamos a tomar ese intervalo que pusimos ahí en la recta numérica. Desde menos 5 hasta 5. Entonces, ese primer tipo de intervalo nosotros lo vamos a escribir con paréntesis. ¿Listo? El segundo tipo de intervalo, que es cerrado y acotado, se diferencia del primero porque no se escribe con paréntesis, sino que se escribe con corchetes. Entonces, aquí iría desde menos 5 hasta 5. Ese sería digamos que el segundo tipo, se escribe con paréntesis. Y el semiabierto se escribe de dos maneras. En un lado podemos utilizar, por ejemplo, el paréntesis y al otro lado el corchete, o también podemos utilizarlo de la otra manera, o sea, primero corchete y después utilizamos el paréntesis. Esta de aquí, muchachos, es la primera forma de diferenciar los diferentes tipos de intervalos. Cuando los intervalos son abiertos y acotados, utilizamos paréntesis y este tipo de notación nos sirve cuando no tomamos los extremos. ¿Listo? Y ya ahorita les voy a dar un ejemplo de cuando no se toman los extremos. En los intervalos que son cerrados y acotados, nos van a servir cuando sí tomamos los extremos. O sea que aquí vamos a colocar cuando tomamos los extremos. ¿Listo? Este tipo de notación de intervalo nos va a servir cuando nosotros tomamos esos extremos. Y el último, el semiabierto y acotado, quiere decir que podemos utilizarlo cuando se toma uno de los extremos. Cuando tomamos uno de los extremos. ¿Listo? Entonces, esa es la definición para cada uno de esos intervalos que tenemos ahí. Entonces, el abierto y acotado se va a utilizar paréntesis y se utiliza cuando no tomamos los extremos. El cerrado y acotado se utiliza corchete y es cuando sí tomamos los extremos. Y cuando utilizamos intercalados paréntesis y corchetes, entonces es cuando tomamos solamente uno de los extremos posibles. Bien, muchachos, como veo que algunos me dicen que no lo entendieron, entonces vamos a hacer de una vez la explicación con el ejemplo nuevamente. Entonces, existen una forma de notar los diferentes intervalos. La primera forma se llama abierta y acotada. Se utiliza paréntesis y se utiliza cuando nosotros no tomamos los extremos. En este caso, nosotros no podemos usar ninguno de los dos extremos que tenemos aquí. O sea, no podemos usar ni el menos 5, ni tampoco podemos usar el 5. O sea que vamos a usar desde menos 4.9, supongamos, ¿hasta dónde podemos usar? Hasta el 4.9. Pero nosotros sabemos, muchachos, que no conocemos cuál es el último número antes de 5, ¿cierto? Porque puede ser el 4.9, puede ser el 4.99, ¿cierto? Entonces por eso utilizamos esta notación. Como no sabemos cuál es el último número que se puede usar, o el primero que se puede usar, entonces simplemente utilizamos los paréntesis, indicando que vamos a tomar el número que va después de menos 5 y el número que está antes del 5.
que muy posiblemente puede ser el menos 4.9 y el 4.9. Pero como esos números decimales pueden ser infinitesimales, aquí pueden aparecer más 9. Y ahí es donde nosotros tenemos inconvenientes para poder indicar cuál es el número que sigue o cuál es el número anterior. Por lo tanto, para evitarnos eso, para evitarnos decir cuál es el último número que se coloca, entonces nosotros utilizamos este tipo de intervalo, el intervalo abierto y acotado, diciendo que empezamos después de menos 5 y terminamos antes del 5, pero no tomamos los dos extremos, no tomamos ni el menos 5 ni el 5. El siguiente intervalo y todos los demás, el siguiente intervalo dice que es cerrado y acotado y va entre menos 5 y 5 nuevamente. Aquí sí podemos tomar los extremos, o sea que sí podemos tomar al menos 5 y al 5, o sea que en este intervalo es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque aquí sí podemos tomar el menos 5, luego tomaríamos el menos 4, luego tomaríamos al menos 3, ¿cierto? Luego tomaríamos al menos 2, luego al menos 1, luego podemos tomar el 0, luego podemos tomar el 1, luego podemos tomar el 2, luego el 3, luego el 4 y luego podemos tomar el 5. O sea que aquí sí podemos tomar todos los numeritos enteros que conocemos, desde menos 5 hasta 5, porque puedo tomar los extremos. Entonces, cuando yo utilice un intervalo y esté escrito con corchetes, eso lo que significa es que sí puedo tomar los extremos. O sea que yo puedo tomar el primer número que aparece hasta el último número que aparece. En este ejercicio puedo tomar desde el menos 5 hasta el 5. ¿Listo? En el anterior, en el abierto y acotado, por lo que tenía paréntesis, no podíamos tomar ni el menos 5 ni el 5. Teníamos que empezar un número después y terminar un número antes. Pero como no sabemos cuál es el número después ni el número anterior, por eso utilizamos paréntesis, para indicar que va después del menos 5 y antes de 5. Y obviamente, entre estos números, entre el menos 4.999 y el más 4.999, pues están todo el resto de números. Podemos utilizar el menos 4, también podemos utilizar el menos 3, el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Se pueden utilizar igualmente todo el resto de números. Los únicos que no podemos utilizar son los dos extremos, ni el menos 5 ni el 5, pero todo el resto de números intermedios sí los podemos usar. Bueno, Una pregunta. Dime, Yara. Sí, señor. ¿Entre los números 5 y 4 también son infinitos los decimales? Sí, también, claro. También son infinitos. Por ejemplo, yo aquí voy a ponerte el ejemplito acá para explicártelo. Por ejemplo, tú dices entre el 5 y el 4, ¿verdad? Entonces yo aquí coloco el 5 y voy Sí, a señor. colocar, listo. Voy a colocar el 5 y el 4. Entonces voy a poner aquí, tengo el 4 de primeras, obviamente, y voy a poner aquí el número 5 al final. Y aquí, entre los números, los números que hay en la mitad de estos también son infinitos, ¿cierto? Por ejemplo, voy a poner aquí el último número que yo quiero tener acá. Ahí, por ejemplo, está el 4.9, que ya vimos aquí que pueden ser infinitos también. 4.9, 4.99, y hay infinitos números ahí también, ¿cierto? Pero, por ejemplo, aquí al principio, Sí, señor. el que sigue después del 4 también hay infinitos números que siguen después de 4. Por ejemplo, después de 4, ¿qué número sigue? Uno diría normalmente que el 4.1, ¿cierto? Ese sería el número que uno normalmente diría que sigue después del 4. Pero resulta que puede estar el 4.01. Ese número también va después de 4 y está más pegadito. Pero también puede estar el 4.001 y el 4.0001. Y así sucesivamente también hasta infinito. Quiere decir que al principio hay números infinitos y al final también hay números infinitos. Que para los ejercicios vamos a tomar los más fáciles. No vamos a tomar todos los números más difíciles, sino vamos a tomar los más fáciles. Por ejemplo, aquí no es necesario tomar todos estos 9, simplemente con que tomemos uno es suficiente. Para los ejercicios que ustedes van a hacer y para el nivel que estamos, en grado noveno, pues con poner un solo decimal ya es suficiente para indicar cuál es el número que sigue. ¿Listo? Y todos los intermedios los ponemos enteros.
En el cerrado y acotado, pues yo no voy a tomar ningún decimal porque es más fácil tomar todos los números enteros. Pero en el cerrado y acotado también tenemos decimales. También está el -4,9, también está el 4,9, también hay un 2,7 y así sucesivamente. Aquí hay otro tipo de intervalos que toman, o sea, son intermedios entre el abierto y el cerrado, que son los semiabiertos. ¿Qué quieren decir esos? Que puedo tomar uno de los extremos, no ambos, sino uno de los dos. Por ejemplo, en el primero, tomamos el primer intervalo. Si se dan cuenta que en un lado es paréntesis y en el otro lado es corchete, lo que quiere decir es lo siguiente: cuando hay paréntesis es abierto y cuando hay corchete es cerrado. Entonces el abierto es que no puedo tomar el extremo y el cerrado es que sí. Entonces aquí que estoy diciendo que no puedo tomar el -5, pero que sí puedo tomar al 5. Entonces, ¿yo qué números puedo tomar aquí? Yo no puedo tomar al -5 porque tiene paréntesis, ¿cierto? Porque el paréntesis quiere decir que no se puede tomar. Pero puedo tomar el que sigue, que es el -4,9. Y de ahí en adelante puedo tomar los demás números, el -4, ¿cierto? Puedo tomar el número -3, puedo tomar al -2, puedo tomar al -1, puedo tomar también al 0, puedo tomar al 1, puedo tomar al 2, puedo tomar al 3, puedo tomar al 4 y en este ejercicio, por ejemplo, sí podemos tomar el 5, porque el 5 tiene un corchete aquí al ladito. Eso me está indicando que sí lo podemos tomar. El primero no, pero el último sí. Bueno, y ahora vamos a tomar el del otro lado. A ver si lo entendieron, niños. Cuéntenme, ¿cómo pondríamos el otro intervalo? Díganme, este intervalo que tenemos aquí, ¿cómo lo miramos? O sea, ¿cuál será la diferencia con el anterior que teníamos al otro lado? ¿Cuál será la diferencia con este nuevo intervalo? Cuéntenme. De -5 a 4,9. Muy bien. No le escuché al hombre que habló, pero sí a Yara. Bueno, creo que fue Yara. Aquí lo que me está diciendo este otro intervalo. ¿Cómo, cómo? Ya los, o sea, los extremos se comienzan a coger hacia el otro lado. En este caso ya sería la derecha, pues al contrario del anterior. Muy bien. O sea que aquí podemos tomar el -5. Aquí sí lo podemos tomar, ¿cierto? Porque el corchete está al lado del -5. Por lo tanto, sí lo podemos tomar. Podemos tomar el -4. Podemos también tomar el -3. También podríamos tomar, por ejemplo, el -2. También el -1, el 0. También podríamos tomar al 1. Podríamos tomar al 2. Podríamos tomar al 3. Podríamos tomar al 4. Pero ¿podemos tomar el 5? No, aquí no podemos tomar el 5, porque el 5 tiene paréntesis. Por lo tanto, aquí yo podría tomar no más hasta el 4,9. ¿Listo? Bien, muchachos, entonces ya sabemos lo que es abierto, cerrado y semiabierto. Ahora, ¿qué significa la palabra acotado? La palabra acotado, simplemente la voy a dejar escrita acá. Acotado significa que tiene dos límites, que tiene un inicio y que tiene un final. Entonces, voy a dejar aquí que el intervalo tiene inicio y tiene final. Eso es lo que significa ser un intervalo acotado. ¿Listo? Que tiene inicio y tiene final, como en este caso. El inicio era en -5 y el final era en 5. Hay unos intervalos o que no tienen inicio o que de pronto no tienen final, que van hasta infinito, o sea que no tienen inicio y de pronto tampoco tienen un final. Muchachos, entonces, bueno, estos son los tres tipos de intervalos, los primeros que íbamos a ver, y vamos a hacer algunos ejercicios de estos para que ustedes lo entiendan bien, bien, bien. ¿Listo?